Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy quería enseñaros cómo hago las hojas de pegatina con Procreate. Algunos de vosotros me preguntasteis cuando las saqué para la tienda y aunque me he tardado un poco, aquí os traigo el vídeo. Estas las hice en digital con el iPad y es el proceso que os voy a enseñar hoy, pero también las podéis pintar en tradicional con los materiales que queráis. Por ejemplo, estas las pinté con rotuladores y luego las digitalicé. El proceso es más o menos el mismo, solo que una se pinta en digital y la otra en tradicional. De hecho, estas las pinté en un vídeo que os lo dejo por aquí por si queréis verlo. Y la diferencia está a la hora de pasarlas a digital. Las que pintemos en digital pues ya la tenemos ahí, y las que pintemos en un papel tenemos que digitalizarlas, ya sea escaneándolo o haciéndole una foto y pasarlas al ordenador. Pero luego el proceso que sigue es el mismo, es el que os voy a explicar luego. Bueno, vamos a comenzar. Como veis, estoy ya en el iPad. Aquí tengo los dos proyectos, aunque el que hice en tradicional ya lo tengo hecho, y vamos a pasar a explicaros cómo hago el digital. Aunque no sale en el vídeo, comienzo haciendo el boceto y lo hago todos juntos y luego voy a hacer el line art. En el caso de que no hiciera el line art, porque hay veces que hago el boceto y pinto sobre el boceto, en este caso hago cada personaje en una capa separada porque así es más fácil para pintar luego. Aquí, como veis, estaba probando algunos pinceles para ver con cuál hacía el delineado y al final me decidí por el pincel tinta seca, y este lo podréis encontrar en el programa predeterminado, o sea, no me lo he descargado, ya viene con el programa. La verdad que me gusta mucho porque no es totalmente liso, sino que deja un poco de textura. Depende del momento, hay veces que me gusta un pincel con textura y otras veces me gusta más uno más liso. También podéis utilizar el 6B, que también te deja un poco de textura de lápiz y es muy bonito. Y como os decía, lo que voy haciendo es delinear cada boceto por separado, o sea, cada pegatina por separado. Aunque luego vaya a estar todo junto, prefiero hacerlo así para pintarlo, porque a la hora de pintarlo es más fácil, o por lo menos a mí me parece más fácil. En cuanto al tamaño del lienzo que uso, suelo utilizar una 4, que serían 29,7 centímetros, pero cuando las pinte las voy a pasar a una plantilla que está en A5, que sería 14,8 con 21 centímetros. De todas formas, ya lo veréis luego porque os voy a enseñar cómo hago para pasar las pegatinas a esta plantilla, que también la he hecho yo. Y bueno, para imprimirlas en general lo hago en A6, pero si quisiera hacerlo en un tamaño más grande, podría hacerlo sin pérdida de calidad, ya que en un principio lo he hecho en A4. No sé si me explico. Para que lo entendáis mejor, siempre hago el lienzo un poco más grande al tamaño que quisiera a la hora de imprimir las pegatinas. De esta forma no tienes que preocuparte porque si las quieres más pequeñas no vas a tener problemas. Siempre puedes reducir la escala sin perder calidad. Pero si lo hiciéramos al contrario, si quisiéramos agrandar, sí se puede ver borroso o pixelado. Por eso siempre os aconsejo hacerlo un poco más grande a lo que queráis en realidad. Y bueno, así han quedado las pegatinas y ahora voy a colorearlas. Como veis, cada una está en una capa aparte, y ahora lo único que voy a hacer es ir pintando una por una hasta pintarlas todas.
Para pintar, el pincel que estoy usando es muy parecido al pincel suave de la categoría aerógrafo, que también viene en Procreate. La verdad que este pincel lo descargué en algún sitio, pero no me acuerdo dónde. Si lo encuentro, os lo dejo en la cajita de descripción, pero si no, os digo que es muy parecido a ese, al pincel suave de Procreate. Lo que voy haciendo es pintar cada cosa con el color correspondiente y en una capa diferente también. Entonces, por ejemplo, la piel la pongo en una capa, la ropa la pongo en otra, la burbuja la pongo en otra, y así cada color diferente lo pongo en una capa nueva. Y luego, si quiero dar sombra o lo que sea, pues voy haciéndolo en el color correcto. Espero estar explicándome. Pero bueno, así es la manera en la que yo trabajo, porque me parece lo más fácil para mí. Hay muchas maneras de hacerlo. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis darle a like, y si aún no estáis suscritos y os gusta este tipo de vídeos, podéis suscribiros para no perderos nuevos vídeos. También os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme por allí, que subo algunas cositas diferentes. De todas formas, el enlace lo podéis encontrar en la cajita de descripción, junto al enlace de mi tienda, por si queréis apoyar económicamente al canal. Como siempre, estoy muy agradecida con todos los que me apoyáis, dejándome un comentario, dejando un like, suscribiéndoos o comprando algo en la tienda. Sea como sea, es un gran apoyo para mí, así que muchas gracias. Una vez lo tengo todo pintado, voy a pasar toda esta pegatina a la plantilla que os dije antes. Voy a seleccionar todas las capas y voy a mantener pulsado y arrastrar. Luego pulso en galería, selecciono el proyecto en el que los quiero arrastrar y los suelto en las capas, y ya se van cargando todas las pegatinas. Ahora lo que voy a hacer es ir colocando todas las pegatinas en la plantilla. Voy a ir moviendo las que crea que no están bien puestas. También disminuyo el tamaño de algunas para ir encajando todo en la plantilla. La plantilla que estáis viendo, simplemente he puesto el fondo de color lila, y en la parte de arriba he puesto un rectángulo con un violeta más oscuro y le he puesto como una cuadrícula. Ahí también va a ir el título y el enlace de mi tienda. La plantilla en realidad es muy sencilla y solo tenemos que ir añadiendo lo que queramos, como si lo queremos dejar con un fondo liso y no ponerle nada, o si queremos poner mucha decoración. Eso ya depende de cada uno. Y bueno, una vez que ya tengo lista la plantilla con las pegatinas colocadas en su sitio, ahora viene la parte importante, que es la parte en la que vamos a hacer el contorno de la pegatina. Lo que voy a hacer es juntar todos los personajes, duplicar la capa, y me voy a ir a ajuste, tono, saturación y brillo, y lo que voy a hacer es que el brillo lo voy a subir al máximo, y como veis ya tenemos el contorno, pero lo que nos hace falta es que sobresalga. Así que voy a ir a desenfoque gaussiano y voy a subirle un poco. Yo normalmente lo dejo entre 8 y 10, por ahí anda. Una vez tenemos esto, voy a irme a la parte de selección, y en automático voy a ajustar como quiero que se vea el borde. Una vez lo tengo, le voy a dar a invertir, y con un pincel cualquiera con color blanco vamos a ir pintando toda la capa. Y como veis, se ha creado todo el contorno de la pegatina. Con esto a muchas imprentas ya les vale, o sea, tú le entregas las pegatinas con el contorno en capas diferentes
y ellos ya se encargan del resto. Pero muchas otras también te van a pedir la línea de corte. Para hacer la línea de corte, yo lo que hago es pasar el archivo de Procreate a Adobe Illustrator y allí creo la línea de corte con la herramienta pluma o la herramienta lápiz. Y ya simplemente pues se lo mandas a la imprenta y ellos te lo imprimen. De todas formas, si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios y bueno, intentaré responderos si sé la respuesta y ayudaros en todo lo que pueda. No olvidéis dejarme un like, compartir y comentar aquí abajito si os ha gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.